bodas con mi mejor vestido, el que había guardado durante meses para este día especial. Las luces brillaban sobre las mesas elegantes, los invitados reían mientras sostenían copas de champán, y yo buscaba mi lugar entre las mesas principales. Recorrí cada mesa VIP con la mirada, esperando encontrar mi nombre junto a los familiares más cercanos de mi hija Celina. Pero no estaba ahí. Me acerqué a uno de los meseros que pasaba con una bandeja de canapés. Disculpe, soy Gregoria López, la madre de la novia. No encuentro mi lugar en las mesas. El joven revisó su lista y su expresión cambió ligeramente. Así, señora López, permítame acompañarla. Siguió caminando hacia el fondo del salón, pasando todas las mesas elegantes, hasta llegar a un rincón apartado. Ahí estaba, una silla plegable de plástico blanco, apretada contra la pared, justo al lado de la puerta del baño. El olor a desinfectante se mezclaba con el sonido constante de gente entrando y saliendo. Aquí es su lugar, señora, dijo el mesero antes de alejarse rápidamente. Me quedé parada ahí, sintiendo como si me hubieran abofeteado en pleno rostro. Soy Gregoria López, tengo 70 años, y durante toda mi vida trabajé día y noche para darle lo mejor a mi hija. Perdí a mi esposo cuando Celina tenía apenas 5 años, y desde entonces fue solo ella y yo contra el mundo. Limpié oficinas, vendí comida en la calle, trabajé doble turno en una fábrica, todo para que ella pudiera estudiar y tener las oportunidades que yo nunca tuve. Jamás imaginé que el día más importante de su vida, me pondría en el lugar más humillante posible. Mientras me sentaba en esa silla que crujía con cada movimiento, veía cómo los parientes lejanos de Guillermo ocupaban las mesas de honor. Gente que conocía a mi hija desde hace apenas 2 años, estaban más cerca del altar que yo, que la cargué en mis brazos durante sus primeros pasos. La tía Edith de Guillermo, una mujer que nunca había dirigido ni una palabra amable a Celina, tenía el mejor lugar de toda la ceremonia. El sonido de la puerta del baño se abrió detrás de mí, y una señora mayor salió mirándome con curiosidad. «¿Usted también está esperando turno?», me preguntó. Negué con la cabeza, señalando la silla. «Este es mi lugar para la boda». Su expresión de sorpresa me dolió más que cualquier palabra. Se alejó susurrando algo a su acompañante, y yo sabía exactamente de qué estaban hablando. Desde mi rincón podía ver a Celina en el altar, radiante con su vestido de novia que costó $3,000. Ese mismo vestido que yo pagué vendiendo las joyas que mi difunto esposo me había regalado. Guillermo estaba a su lado, con su traje de diseñador y esa sonrisa arrogante que tanto me molestaba. Él sabía perfectamente dónde me habían puesto. De hecho, estaba segura de que había sido idea suya. Los invitados comenzaron a tomar sus lugares mientras yo permanecía en mi silla plegable, sintiendo como cada persona que pasaba me miraba con lástima o curiosidad. Una pareja joven se acercó para usar el baño y tuvieron que pedirme permiso para pasar. «Perdone, señora, ¿podría moverse un poquito?». Me levanté sintiéndome como un obstáculo, como algo que estorbaba en la boda de mi propia hija. La música comenzó a sonar y todos se pusieron de pie para recibir a la novia. Yo también me levanté, pero desde mi posición solo podía ver las espaldas de los invitados. Ni siquiera tenía una vista clara del altar donde mi hija estaba entregando su vida al hombre que había decidido humillarme de esta manera. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos, pero me las tragué. No iba a darles el gusto de verme llorar. Mientras el sacerdote hablaba sobre el amor y el respeto en el matrimonio, yo pensaba en todos los sacrificios que había hecho para llegar hasta este momento. Los años trabajando hasta tarde, los fines de semana que no descansé, las noches que me quedé despierta cuando Celina estaba enferma. Todo para que ella pudiera tener una vida mejor, y ahora esa misma vida me excluía de la manera más cruel posible. Un grupo de invitados pasó por mi lado comentando en voz baja sobre la decoración. ¿Viste esas flores del altar? Deben haber costado una fortuna. Y ese salón es carísimo, la familia de él debe tener mucho dinero. Si supieran que cada una de esas flores las pagué yo con las propinas que guardé durante meses trabajando en el restaurante de Don José. Si supieran que el depósito de ese salón lo pagué vendiendo mi televisor y mi refrigerador viejo. Me ajusté el vestido que había comprado en una tienda de segunda mano, el mismo que había planchado 3 veces esa mañana para que se viera perfecto. Había gastado mis últimos $50 en unos zapatos nuevos, porque quería estar presentable para la boda de mi hija. Pero aquí estaba, escondida como si fuera una vergüenza para la familia. Observé a los padres de Guillermo en la mesa principal,
conversando animadamente con otros invitados VIP. Su madre llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses, y su padre lucía un reloj que brillaba bajo las luces del salón. Ellos no habían contribuido ni un centavo para esta boda, pero ocupaban los lugares de honor mientras yo, que había hipotecado mi casa para pagar la mitad de los gastos, estaba relegada al rincón más olvidado. La ceremonia continuaba y yo seguía sintiendo las miradas curiosas de la gente. Cada vez que alguien pasaba para ir al baño, tenía que mover mi silla y pedir disculpas. Era como si fuera una empleada más del lugar, no la madre de la novia. El contraste era tan doloroso que sentí un nudo en la garganta que no me dejaba respirar bien. 6 meses atrás, todo había comenzado de manera tan diferente. Celina llegó a casa con los ojos brillando de emoción, sosteniendo la mano de un hombre alto y bien vestido. «Mamá, quiero presentarte a Guillermo», me dijo con una sonrisa que no había visto en su rostro desde hacía años. Yo estaba preparando la cena en nuestra pequeña cocina, con mis manos aún manchadas de harina del trabajo en la panadería. Guillermo me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mucho gusto, señora López. Celina me ha contado mucho sobre usted». Su apretón fue débil, como si tocarme fuera algo desagradable. Llevaba un traje que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto, y su reloj brillaba bajo la luz de nuestra humilde sala. Desde ese primer encuentro, sentí que algo no estaba bien. Durante la cena, Guillermo miraba hacia todos lados menos a mí. Observaba nuestros muebles viejos, las paredes que necesitaban pintura, el televisor pequeño que habíamos comprado usado hace 10 años. «¿A qué se dedica usted, señora López?», me preguntó finalmente. «Trabajo en una panadería durante el día y limpio oficinas por las noches», le respondí con orgullo, porque nunca me había avergonzado de trabajar honestamente. Su expresión cambió inmediatamente. Una mueca de disgusto cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarla. «Qué interesante», murmuró, y siguió comiendo en silencio. Celina no se dio cuenta, estaba demasiado enamorada para ver lo que yo veía claramente. Este hombre se sentía superior a nosotras, y eso me dolía profundamente. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que Guillermo venía a casa, traía consigo una actitud de superioridad que me hacía sentir pequeña en mi propia sala. Hablaba de restaurantes caros donde había cenado, de viajes a países que yo ni siquiera podía ubicar en un mapa, de negocios que movían miles de dólares. Todo mientras yo servía café en tazas despostilladas que había heredado de mi madre. «Celina, tu madre trabaja demasiado», le dijo una tarde mientras yo preparaba merienda. «Deberías pensar en conseguir un trabajo mejor para ella, algo más apropiado». Celina se rió, pensando que era una broma, pero yo capté perfectamente el mensaje. Para él, mi trabajo era vergonzoso, algo que había que esconder o cambiar. Un día llegué del trabajo más temprano de lo usual y los encontré hablando en voz baja en la sala. «No podemos invitar a toda su familia, Celina. Mi familia tiene cierto estatus social que mantener». Se callaron abruptamente cuando me vieron entrar. «Hola mamá, llegaste temprano», dijo Celina con una sonrisa forzada. Guillermo me saludó con un movimiento de cabeza y siguió revisando su teléfono. Esa noche, después de que él se fuera, intenté hablar con mi hija. «Celina, mi amor, ¿estás segura de que Guillermo es el hombre correcto para ti?». Ella se puso a la defensiva inmediatamente. «¿Por qué dices eso, mamá? Guillermo me ama y me va a dar una vida mejor». «Pero hija, el amor no debería hacerte sentir avergonzada de tu familia». «Nadie se avergüenza de nada, mamá. Solo es que su familia vive diferente a nosotras». Guillermo comenzó a llevar a Celina a lugares donde yo no podía seguirla. Restaurantes elegantes, clubes privados, reuniones sociales con gente importante. Cada vez que regresaba de esas salidas, mi hija parecía más distante, como si hubiera descubierto un mundo donde yo no tenía cabida. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste que existían lugares tan hermosos?», me preguntó una noche. «Porque nunca tuve dinero para llevarte, mi amor, pero eso no significa que no te ame». La propuesta de matrimonio llegó 3 meses después del primer encuentro. Guillermo organizó una cena en el restaurante más caro de la ciudad, un lugar donde el plato más barato costaba lo que yo ganaba en una semana. Por supuesto, yo no fui invitada. Celina regresó a casa con un anillo que brillaba tanto que parecía una estrella en su dedo. «Mamá, me pidió matrimonio».
Vamos a casarnos. Mi hija estaba tan emocionada que no notó mi expresión preocupada. ¿Y cuándo será la boda, mi amor? En 6 meses, mamá. Guillermo quiere que sea algo grande, elegante. Dice que será la boda del año. Mi corazón se aceleró pensando en los gastos. ¿Y cómo vamos a pagar todo eso, Celina? No te preocupes, mamá. Entre las 2 familias lo resolveremos. Pero pronto descubrí que entre las 2 familias significaba que yo debía pagar la mitad de todo, mientras que la familia de Guillermo, con todo su dinero, había decidido que ellos solo se encargarían de supervisar que todo saliera perfecto. La madre de Guillermo, doña Isaura, me citó en una cafetería elegante para discutir los detalles financieros. Llegué con mi mejor ropa, sintiéndome completamente fuera de lugar entre tanto lujo. Señora López, me dijo con una sonrisa fría, sabemos que usted querrá contribuir significativamente a la boda de su hija. Hemos calculado que su parte serían unos $15,000. Casi me desmayo al escuchar esa cifra. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Señora Isaura, yo no tengo esa cantidad de dinero. Bueno, tendrá que conseguirla. Una madre siempre encuentra la manera de darle lo mejor a su hija, ¿no es así? Esa noche lloré en silencio, calculando una y otra vez cómo podría conseguir esa cantidad. Tendría que hipotecar la casa que tanto me había costado pagar, vender todo lo que tenía valor, trabajar turnos extras hasta matarme. Pero lo haría, porque era la boda de mi Celina, y ella merecía ser feliz, aunque esa felicidad me costara todo lo que había construido en la vida. Los preparativos comenzaron inmediatamente, pero yo me sentía cada vez más excluida. Las reuniones para elegir flores, vestidos, comida, se hacían en lugares donde yo no me sentía cómoda. Doña Isaura tomaba todas las decisiones importantes, mientras que a mí solo me consultaban sobre cosas menores. Señora López, ¿qué opina del color de las servilletas?, me preguntaba con condescendencia, como si fuera lo único sobre lo que podía opinar. Los meses siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Cada día trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, acumulando turnos extras en la panadería y aceptando cualquier trabajo de limpieza que apareciera. Mis manos se llenaron de ampollas y cortes, mi espalda dolía constantemente, pero cada dólar que ganaba se acercaba más a esa cifra imposible que necesitaba para la boda de mi hija. Hipotequé la casa que tanto me había costado pagar. El banco me miró con lástima cuando expliqué que necesitaba el préstamo para la boda de mi hija. Señora López, esto significa que tendrá que pagar cuotas de $600 mensuales durante los próximos 10 años. Firmé los papeles con manos temblorosas, sabiendo que a los 70 años tendría que seguir trabajando hasta los 80 para no perder el techo sobre mi cabeza. Vendí las joyas de mi difunto esposo, las pocas cosas de valor que tenía. El anillo de compromiso que él me había dado con tanto amor, lo llevé a una casa de empeño donde me ofrecieron una miseria. Son solo $100, señora. El oro no está muy puro. $100 por 20 años de matrimonio feliz, pero los necesitaba para que mi hija pudiera tener su día perfecto. Mientras yo me mataba trabajando, Guillermo se encargaba de hacerme sentir cada vez más pequeña. Durante las reuniones familiares, hablaba de sus viajes, sus negocios, su familia bien posicionada socialmente. Mi primo Esteban acaba de abrir una empresa en Europa, decía mientras yo servía café en tazas que había lavado 3 veces para que se vieran presentables. Y mi tía Edite es dueña de varias propiedades en la capital. Un domingo, Guillermo llegó a almorzar con nosotras. Yo había preparado pollo guisado con arroz, la comida que más le gustaba a Celina desde pequeña. Él probó un bocado y hizo una mueca de disgusto. ¿Qué especias usaste, señora López? Está muy condimentado. Es la receta de mi madre, le respondí. Ah, comida de pueblo, murmuró, dejando el plato casi lleno. Celina no dijo nada, pero vi cómo empujó discretamente su propio plato. Esa fue la primera vez que noté que mi hija comenzaba a avergonzarse de nuestras costumbres. Ya no comía con las manos como siempre habíamos hecho en casa, usaba tenedor y cuchillo para todo. Ya no se reía fuerte como antes, sino que se tapaba la boca cuando se le escapaba una carcajada. Estaba cambiando para encajar en el mundo de Guillermo, y eso me partía el alma. Las humillaciones se volvieron más frecuentes y más sutiles. Durante una cena en casa de los padres de Guillermo, doña Isaura me presentó a sus amigas como la madre de la novia,
que trabaja en... ¿Cómo era? Así, en servicios varios. Sus amigas me miraron con esa lástima condescendiente que tanto odiaba. «Qué admirable», dijo una de ellas. «Siempre he respetado a la gente trabajadora». Como si fuera un animal del zoológico al que había que observar desde lejos. Esa misma noche, escuché a Guillermo hablando por teléfono con alguien. Sí, es cierto que la familia de ella es... diferente. Pero Celina es una muchacha inteligente, se va a adaptar rápidamente a nuestro nivel. Sentí como si me hubieran clavado una espada en el pecho. Para él, nosotras éramos un obstáculo que había que superar, no una familia que iba a recibir con cariño. Los preparativos de la boda avanzaban y yo me sentía cada vez más excluida de las decisiones importantes. «Señora López», me decía doña Isaura, «nosotros nos encargamos de la lista de invitados de las mesas principales. Usted puede invitar a su familia, pero será en una sección separada para que se sientan más cómodos entre gente de su mismo entorno». Cada palabra era una bofetada disfrazada de cortesía. Celina ya no me contaba sus planes con la misma emoción de antes. Cuando le pregunté sobre el vestido de novia, me dijo que lo habían elegido sin mí. «Es que fuimos en un momento que tú estabas trabajando, mamá». «Pero hija, podríamos haber programado la cita para cuando yo pudiera acompañarte». «No te preocupes, mamá. Doña Isaura tiene muy buen gusto». Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto directo. Un día encontré a Celina llorando en su habitación. «¿Qué pasa, mi amor?» «Es que... Guillermo dice que después de casarnos será mejor que nos mudemos lejos, para empezar nuestra nueva vida sin complicaciones». «¿Qué tipo de complicaciones?» «Nada, mamá, solo que él piensa que será mejor para nosotros tener nuestro propio espacio». Pero yo sabía perfectamente qué tipo de complicaciones éramos mi familia y yo. Las semanas antes de la boda fueron un infierno. Trabajaba día y noche para conseguir los últimos dólares que me faltaban. Vendí mi televisor, mi refrigerador, hasta los muebles de la sala que habían pertenecido a mi madre. La casa se veía vacía, triste, como si hubiera sido saqueada. Pero cada objeto vendido me acercaba más a completar los $15,000 que necesitaba para que mi hija tuviera la boda de sus sueños. Guillermo comenzó a hacer comentarios más directos sobre mi situación económica. «Señora López, espero que no se sienta presionada por los gastos de la boda. Sabemos que para gente como usted es un sacrificio grande». «Gente como yo», repetí esas palabras en mi mente durante días. ¿Qué éramos exactamente? ¿Gente inferior? ¿Gente que no merecía respeto? Una semana antes de la boda, doña Isaura me llamó para la reunión final de detalles. Me citó en su casa, una mansión que me hizo sentir como una hormiga. «Señora López, hay algo que debemos aclarar sobre el día de la boda». Mi corazón se aceleró. «Verá, hemos organizado las mesas de manera que cada grupo familiar se sienta cómodo. Su familia estará ubicada en una zona donde podrán disfrutar sin sentirse fuera de lugar». Esas palabras fueron como veneno en mis oídos, pero no dije nada. Faltaba solo una semana, y no iba a arruinar la boda de mi hija por mi orgullo. La noche antes de la boda no pude dormir. Me quedé despierta en mi casa vacía, rodeada de paredes desnudas y habitaciones que parecían ecos de lo que una vez fue nuestro hogar. Había vendido prácticamente todo para pagar esa boda. Mi cama era lo único que quedaba en mi habitación, junto con algunas fotografías de Celina cuando era pequeña. Las tomé entre mis manos, recordando cada momento de su infancia, cada sacrificio que había valido la pena hasta ahora. A las 5 de la mañana sonó mi teléfono. Era Celina, llorando. «Mamá, ¿puedes venir? Estoy nerviosa y necesito que estés conmigo». Mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez mi hija todavía me necesitaba, tal vez ese día sería diferente. Me vestí rápidamente y tomé un taxi hasta el hotel donde ella se estaba preparando. El viaje costó $15 que ya no tenía, pero no me importó. Cuando llegué a la suite nupcial, encontré a Celina rodeada de maquilladoras, peluqueras y amigas que no conocía. El lugar era lujoso, con flores por todas partes y champán que probablemente costaba más que mi sueldo semanal. «Mamá», gritó Celina al verme, corriendo hacia mí con su bata de seda. Por un momento, volvió a ser mi niña pequeña, buscando consuelo en mis brazos. «Estoy tan nerviosa, mamá».
¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto? La abracé fuerte, sintiendo por primera vez en meses que mi hija me necesitaba de verdad. Mi amor, el matrimonio es una decisión muy importante. Tienes que estar segura de que Guillermo te va a hacer feliz y te va a respetar siempre. Ella se separó de mí, secándose las lágrimas. Sí, mamá. Guillermo me ama. Solo son nervios de último momento. En ese momento entró doña Isaura con otras señoras elegantes. Celina, querida, es hora de empezar con el peinado. Me miró a mí con esa sonrisa fría que ya conocía bien. Buenos días, señora López. Qué bueno que pudo venir a despedirse de su hija. Despedirme. Esa palabra sonó como una sentencia. Como si después de la boda yo ya no fuera a ser parte de la vida de Celina. Mamá, me dijo Celina mientras la peluquera comenzaba a trabajar en su cabello, después de la luna de miel, Guillermo y yo nos vamos a mudar a su casa. Es más grande y más cómoda para empezar nuestra vida de casados. ¿Y cuándo vas a venir a visitarme? Bueno, ya veremos. Guillermo dice que es importante que nos enfoquemos en construir nuestro matrimonio los primeros meses. Pasé toda la mañana ahí, sintiéndome como una intrusa en la preparación de mi propia hija. Las amigas de doña Isaura hablaban de lugares que yo no conocía, de gente que jamás había oído mencionar, de un mundo donde yo no existía. Celina participaba animadamente en esas conversaciones, usando palabras y expresiones que nunca le había enseñado. Era como si hubiera aprendido un idioma nuevo, el idioma de la clase alta. Cuando llegó el momento de ponerse el vestido, Celina me pidió que la ayudara. Era hermoso, con encajes delicados y perlas que brillaban bajo la luz. Mientras la abrochaba cada botoncito, recordé cuando ella tenía 10 años y yo le había hecho un vestido de princesa con tela barata para su obra de teatro en la escuela. En ese momento había sido la niña más feliz del mundo. Ahora tenía un vestido de $3,000, pero ya no brillaba con la misma inocencia. Mamá, gracias por todo lo que has hecho por mí, me susurró mientras yo terminaba de arreglar su velo. Por favor, promete que hoy vas a estar orgullosa de mí. Siempre estoy orgullosa de ti, mi amor. Eres lo más hermoso que me ha dado la vida. Ella sonrió, pero noté que evitaba mirarme directamente a los ojos. Había algo que no me estaba diciendo, algo que me hacía sentir un vacío en el estómago. Llegó la hora de ir a la iglesia. Doña Isaura organizó los autos. Señora López, usted puede ir en el auto de atrás con los padrinos menores. Una vez más, me relegaban al último lugar, pero ya me había acostumbrado. El auto de atrás era más pequeño y menos elegante, pero al menos iba hacia el mismo lugar que mi hija. Durante el trayecto hacia la iglesia, uno de los padrinos, un joven llamado Enrique que parecía más educado que el resto, trató de hacer conversación conmigo. Señora López, Celina siempre habla de usted con mucho cariño. Dice que es una mujer muy trabajadora. Sí, he trabajado toda mi vida para darle lo mejor a mi hija. Eso es admirable. No todas las madres hacen tantos sacrificios. Sus palabras me consolaron un poco en medio de tanto desprecio. Al llegar a la iglesia, vi la magnificencia del lugar. Flores por todas partes, alfombra roja, músicos profesionales. Todo lo que había soñado para mi hija, pero pagado con lágrimas y sangre. Los invitados comenzaron a llegar en autos lujosos, vestidos con trajes que costaban más que mi casa. Yo me quedé en la entrada, sin saber exactamente dónde debía ubicarme. Señora López, se acercó el coordinador de la boda, necesito que me acompañe para mostrarle dónde va a sentarse durante la ceremonia. Caminamos hacia el interior de la iglesia, pasando por bancos elegantemente decorados donde ya se ubicaban los familiares más importantes de ambas familias. Seguimos caminando hacia atrás, cada vez más lejos del altar. Aquí es, me dijo, señalando un banco en la última fila, casi pegado a la pared. Pero, soy la madre de la novia, le dije confundida. Sí, lo sé. Pero estas fueron las instrucciones que recibí. Mi corazón se apretó, pero no protesté. Faltaban pocos minutos para que empezara la ceremonia y no quería crear un escándalo que arruinara el día de mi hija. Desde mi lugar en la última fila, apenas podía ver el altar. Los invitados VIP ocupaban los primeros bancos, riendo y conversando como si estuvieran en una reunión social. La familia de Guillermo tenía los mejores lugares,
incluida su tía Edith, que había llegado con un vestido tan elegante que parecía que ella fuera la madrina de la boda. Mientras tanto, yo estaba tan atrás que parecía una invitada de último momento. La música comenzó a sonar y todos se pusieron de pie. Yo también me levanté, pero solo podía ver las espaldas de los otros invitados. Mi hija iba a caminar hacia el altar y yo no iba a poder ver su rostro debido a la multitud de gente que tenía adelante. En ese momento entendí que esta no era la boda de mi hija. Era la boda de la familia de Guillermo, y yo era solo una espectadora incómoda que había pagado la entrada más cara de su vida. La ceremonia terminó y los invitados comenzaron a dirigirse hacia el salón de recepción. Yo seguía a la multitud, sintiendo como una extraña en la boda de mi propia hija. En la puerta del salón, había una mesa con tarjetas que indicaban los lugares asignados para cada invitado. Busqué mi nombre entre las primeras mesas, luego en las siguientes, y finalmente lo encontré en una lista separada con una nota: Mesa especial, señora Gregoria López. El mesero que me había atendido antes se acercó nuevamente. Señora López, permítame acompañarla a su lugar especial. Esa palabra especial sonaba falsa, como cuando le dices a un niño que tiene un regalo muy especial para consolarlo por algo que no puede tener. Seguí al joven, esperando que tal vez hubiera habido un error, que mi lugar fuera realmente especial en el buen sentido. Pero no. Ahí estaba esa silla plegable de plástico blanco, apretada entre la pared y la puerta del baño. El mesero desapareció rápidamente, como si él también se sintiera avergonzado de la situación. Me senté lentamente, sintiendo como el plástico se combaba bajo mi peso. A mi alrededor, los invitados ocupaban mesas redondas elegantes con manteles de lino, copas de cristal y arreglos florales que costaban más que mi sueldo mensual. Desde mi rincón podía observar la mesa principal, donde Celina y Guillermo recibían felicitaciones de todos los invitados importantes. Mi hija se veía radiante, sonriendo y abrazando a personas que yo no conocía. Guillermo tenía su brazo alrededor de su cintura, posando para fotografías que probablemente costarían cientos de dólares. Ninguno de los dos miró hacia donde yo estaba. Un camarero pasó ofreciendo copas de champán a los invitados de las mesas principales. Se detuvo en cada mesa, sirviendo con elegancia y sonriendo cortésmente. Cuando llegó cerca de mi área, me vio sentada en mi silla plegable y dudó por un momento. ¿Gusta una copa, señora?, me preguntó en voz baja, como si fuera un secreto. Sí, por favor, respondí, tratando de mantener la dignidad. La copa que me dio era de plástico, no de cristal como las demás. La música comenzó y los novios abrieron la pista de baile. Celina se veía como una princesa en los brazos de Guillermo, girando al ritmo de una melodía romántica que había elegido sin consultarme. Recordé cuando ella tenía 8 años y bailábamos juntas en nuestra pequeña sala al ritmo de la radio vieja. En ese entonces yo era su compañera de baile favorita. Ahora no era ni siquiera una invitada digna de una mesa real. Los padres de Guillermo se unieron al baile, seguidos por otros familiares importantes. Era el momento en que tradicionalmente la madre de la novia también bailaría, pero nadie vino a buscarme. Me quedé sentada en mi silla plegable, observando cómo mi hija vivía uno de los momentos más importantes de su vida sin incluirme. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuve. No iba a darles el gusto de verme llorar. Durante la cena, los meseros servían platos elaborados a las mesas principales. Langosta, salmón, carnes finas que yo había pagado pero nunca había probado. A mí me trajeron un plato más simple, servido en vajilla de plástico. Es la opción especial, me explicó el mesero con una sonrisa forzada. Comí en silencio, saboreando cada bocado de esa comida que me había costado meses de trabajo extra. Entre plato y plato, los invitados se levantaban para felicitar a los novios, tomar fotografías y socializar. Yo permanecía en mi rincón, invisible para la mayoría de las personas. Cuando alguien necesitaba usar el baño, tenía que pedirme permiso para pasar. Disculpe, señora, perdón, ¿puede moverse un poquito? Cada interrupción era un recordatorio de que yo estaba estorbando, de que mi presencia era una molestia. Observé cómo doña Isaura se paseaba entre las mesas como la reina del evento, recibiendo elogios por la hermosa organización de la boda. ¡Qué boda tan elegante! Todo está perfecto. Tienen un gusto exquisito. Cada halago debería haber sido también para mí, porque yo había pagado la mitad de esa elegancia, pero nadie sabía eso. Para todos, yo era solo la madre pobre de la novia,
ubicada apropiadamente en el lugar menos visible. En un momento, vi a Selina acercándose hacia mi área del salón. Mi corazón se aceleró pensando que finalmente venía a buscarme, a incluirme en su día especial. Pero solo estaba yendo al baño. Cuando pasó por mi lado, me vio y me sonrió rápidamente. «Hola, mamá, ¿todo bien?» «Sí, mi amor, todo perfecto», le mentí. «Qué bueno. Ya regreso», dijo, y desapareció detrás de la puerta del baño. Cuando salió, varios invitados la detuvieron para tomarle más fotografías. Yo estaba a solo 2 metros de distancia, pero era como si fuera invisible. Las cámaras captaban su sonrisa, su vestido, su felicidad, pero cuidadosamente evitaban enfocar hacia donde yo estaba sentada. Era como si los fotógrafos hubieran recibido instrucciones específicas de no incluir cierta área del salón en sus tomas. El discurso del padre de Guillermo fue emotivo. Habló sobre el amor, la familia, la importancia de los valores y las tradiciones. «Selina», dijo mirando a mi hija, «bienvenida a nuestra familia. Sabemos que vas a ser muy feliz junto a nuestro Guillermo». Todos aplaudieron, pero yo noté que no mencionó nada sobre recibir también a mi familia. Era como si Selina hubiera llegado sola al mundo, sin madre que la hubiera criado y sacrificado todo por ella. Cuando llegó el momento del brindis, todos se pusieron de pie con sus copas de cristal llenas del champán más caro que había en el menú. Yo también me levanté con mi copa de plástico, sintiendo el contraste doloroso. «Por los novios», gritó alguien, y 150 personas respondieron al unísono. «Salud». Bebí de mi copa de plástico, tragando no solo champán, sino también la humillación más grande de mi vida. Después del brindis, comenzaron los bailes grupales. Familias enteras se unían en la pista de baile, riendo y disfrutando. La familia de Guillermo bailaba junta, sus tíos, primos, abuelos, todos incluidos en la celebración. Yo seguía sentada en mi rincón, sin familia que me acompañara porque mis pocos parientes habían sido ubicados en mesas del fondo, tan lejos de mí como de los novios. Un niño pequeño, hijo de uno de los primos de Guillermo, se acercó corriendo hacia el baño y me vio sentada ahí. «Abuela, ¿por qué estás sentada sola?», me preguntó con la inocencia de los niños. Su madre llegó rápidamente y lo tomó del brazo. «Ven acá, Juan, no molestes a la señora». «Pero mamá, está sentada solita». «Ya vamos, Juan», dijo la mujer, llevándoselo rápidamente y evitando mirarme a los ojos. La noche avanzaba y yo seguía en mi silla plegable, observando cómo mi hija disfrutaba de la boda más cara de su vida sin incluirme en ningún momento especial. No habíamos bailado juntas, no habíamos tenido una fotografía madre e hija, no había habido ni siquiera un momento privado donde ella me agradeciera por todos los sacrificios que había hecho para hacer posible esa noche. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, tomé una decisión. Me levanté de mi silla plegable, alicé mi vestido de segunda mano y caminé lentamente hacia la salida. Nadie me vio partir. Todos estaban demasiado ocupados disfrutando de la boda que yo había pagado, pero de la cual aparentemente yo no era digna de formar parte. Salí del salón con pasos lentos pero decididos, sintiendo como cada metro que me alejaba de esa humillación me devolvía un poco de dignidad. Nadie notó mi partida. Ni los meseros, ni los invitados, ni siquiera mi propia hija que en ese momento estaba riéndose con sus nuevos familiares políticos. Era como si yo hubiera sido solo una sombra en su día más importante, una presencia incómoda que finalmente había decidido desaparecer. Cuando llegué a la calle, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro como una bofetada de realidad. Acababa de abandonar la boda de mi única hija, el evento por el cual había sacrificado todo lo que tenía. Pero ya no podía soportar ni un minuto más sentada en esa silla plegable, siendo tratada como un estorbo en lugar de como la madre de la novia. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tomé mi teléfono celular, ese aparato viejo que había tenido durante 5 años porque no podía permitirme comprar uno nuevo. Marqué el número que tenía guardado desde hacía 3 meses, cuando había contratado los servicios. «Buenas noches, Flores y Eventos Margarita», contestó una voz femenina. «Habla Gregoria López. Necesito cancelar todos los servicios contratados para la boda que se está realizando en este momento en el Salón Vista Hermosa». «¿Cancelar, señora López? Pero la boda ya está en progreso». «Exactamente. Quiero que retiren todo. Las flores, la decoración, el sistema de sonido,
la comida, todo lo que yo contraté y pagué. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señora, ¿está usted segura? Esto va a causar mucha conmoción. Completamente segura. Tengo los contratos aquí, todos firmados por mí y pagados con mi dinero. Quiero que retiren todo en los próximos 20 minutos. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Durante 70 años había sido una mujer sumisa, que se tragaba los desprecios y seguía adelante por el bien de los demás. Pero ya no más. Señora López, continuó la coordinadora, si hacemos esto, la boda se va a arruinar completamente. Perfecto, respondí. Que se arruiné como arruinaron mi dignidad toda la noche. Colgué el teléfono y marqué el siguiente número. Servicio de audio San Miguel. Buenas noches. Habla Gregoria López. Contraté sus servicios para una boda que se está realizando ahora mismo. Quiero que retiren inmediatamente todo su equipo. ¿Retirar el equipo durante el evento, señora? Sí. Yo pagué por sus servicios y ahora quiero que se termine el contrato. Tengo derecho a cancelar cuando quiera. El hombre del otro lado parecía confundido. Pero señora, la música se va a cortar en pleno baile. Los invitados van a entender que cuando humillas a la persona que está pagando la fiesta, las consecuencias pueden ser muy desagradables. Marqué el tercer número, luego el cuarto, el quinto. Cada llamada era un acto de rebeldía contra años de maltrato silencioso. Llamé al servicio de catering. Quiero que recojan inmediatamente toda la comida que aún no hayan servido. El postre, el café, todo. Señora López, faltan por servir 3 platos más y el pastel de bodas. Especialmente el pastel. Ese pastel de $400 que pagué con el dinero de la venta de los muebles de mi madre. La coordinadora del catering intentó razonar conmigo, pero yo ya había tomado mi decisión. Mientras hacía las llamadas, caminé hasta la parada de autobús más cercana. No tenía dinero para un taxi de regreso, así que tendría que esperar el transporte público. Me senté en la banca de metal frío, con mi vestido de fiesta completamente fuera de lugar en esa esquina solitaria. Pero por primera vez en meses, me sentía en paz. Ya no tenía que sonreír fingidamente, ya no tenía que aceptar humillaciones en silencio. Mi teléfono comenzó a sonar. Era un número que no reconocía. ¿Señora López? Habla Carlos, del Salón Vista Hermosa. Nos están llegando personas diciendo que usted ordenó cancelar varios servicios de la boda. Esto es correcto. Completamente correcto, joven. Yo contraté esos servicios y pagué por ellos. Ahora quiero que se cancelen. Pero señora, los invitados están preguntando qué está pasando. La novia está muy alterada. Dígale a la novia que su madre, esa mujer a la que pusieron en una silla plegable al lado del baño, decidió irse temprano. Y como ella pagó por la mitad de esa fiesta, se llevó su parte con ella. Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Finalmente estaba defendiendo mi dignidad, aunque fuera demasiado tarde. El autobús llegó después de 15 minutos que se sintieron como horas. Me subí y busqué un asiento en la parte de atrás, lejos de las miradas curiosas de los pocos pasajeros que viajaban a esa hora. Mi vestido de fiesta se veía ridículo en ese autobús público, pero ya no me importaba. Había cosas más importantes que la apariencia, como el respeto propio. Durante el viaje hacia mi casa vacía, mi teléfono no dejó de sonar. Números desconocidos, probablemente del salón, del catering, de los coordinadores de la boda tratando de entender qué estaba pasando. No contesté ninguna llamada. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ahora solo quedaba esperar a que las consecuencias de mis acciones llegaran hasta ese salón elegante donde me habían tratado como basura. Imaginé la escena que se estaría desarrollando en ese momento. Los trabajadores de flores y eventos Margarita llegando con sus camiones, empezando a desarmar los arreglos florales que decoraban cada mesa. Los técnicos de audio desconectando los equipos mientras los invitados todavía estaban bailando. El personal del catering recogiendo los platos que aún no habían servido, incluyendo ese pastel de 3 pisos que había costado tanto dinero. Pensé en la cara de Guillermo cuando se diera cuenta de que su boda perfecta se estaba desmoronando. Pensé en doña Isaura explicando a sus amigas elegantes por qué de repente se estaban llevando las flores.
Pensé en todos esos invitados VIP preguntándose qué estaba pasando, por qué la música se había detenido, por qué los meseros estaban recogiendo las mesas en lugar de servir más champán. Pero sobre todo, pensé en Selina, mi hija, que en ese momento estaría entendiendo que las acciones tienen consecuencias. Que tratar mal a la persona que te ama incondicionalmente puede resultar en que esa persona finalmente diga hasta aquí. Que humillar a tu madre delante de extraños puede costarte mucho más caro de lo que imaginabas. Cuando el autobús llegó a mi parada, bajé sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. No me arrepentía, pero sabía que mi relación con Selina nunca volvería a ser la misma. Tal vez ella me odiaría por arruinar su boda. Tal vez me culparía por el escándalo que seguramente se había formado en el salón. Tal vez nunca me perdonaría por haber abandonado el día más importante de su vida. Pero también sabía que ya no podía seguir siendo la madre que se dejaba pisotear por el bien de mantener la paz. Durante 70 años había puesto las necesidades de otros antes que las mías. Durante meses había trabajado hasta la extenuación para pagar una boda donde me trataron peor que a una empleada. Ya era hora de que Gregoria López pusiera límites, aunque eso significara perder a la única persona que amaba en el mundo. Caminé las 2 cuadras hasta mi casa, con los zapatos nuevos lastimándome los pies y el vestido que había planchado con tanto cuidado arrugándose con cada paso. Pero por primera vez en mucho tiempo, caminaba con la cabeza en alto. Había recuperado mi dignidad, y eso valía más que cualquier relación que requiriera que yo me humillara para mantenerla. Al llegar a mi puerta, saqué las llaves con manos que ya no temblaban. Detrás de esa puerta me esperaba una casa vacía, sin los muebles que había vendido, sin las comodidades que había sacrificado. Pero también me esperaba la tranquilidad de saber que finalmente había defendido mi valor como persona y como madre. Entré a mi casa y cerré la puerta detrás de mí, dejando escapar un suspiro que había estado conteniendo durante horas. El silencio era absoluto, muy diferente al bullicio del salón que acababa de abandonar. Las paredes desnudas y los espacios vacíos donde antes estaban mis muebles me recordaron el precio que había pagado por darle a mi hija la boda de sus sueños. Pero en ese momento, la soledad me parecía preferible a la humillación. Me quité los zapatos nuevos que me habían lastimado los pies durante toda la noche y los dejé junto a la puerta. Esos zapatos de $50 habían sido mi última compra elegante antes de gastar todos mis ahorros en la boda. Ahora se veían insignificantes comparados con lo que acababa de suceder. Me dirigí a mi habitación, la única que aún tenía algunos muebles, y me senté en la cama para quitarme las medias. Mi teléfono celular continuaba sonando cada pocos minutos. Los números desconocidos se alternaban con llamadas de números que reconocía, pero no quería contestar. Sabía que del otro lado de la línea había personas desesperadas tratando de entender qué había pasado, coordinadores de eventos en pánico, y probablemente mi hija llorando. Pero yo necesitaba estos momentos de silencio antes de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Fui hasta la cocina a servirme un vaso de agua, el único lujo que me quedaba sin restricciones. Mientras bebía, miré hacia la ventana que daba a la calle y vi pasar un auto lujoso similar a los que habían estado estacionados en el salón. Por un momento me pregunté si sería algún invitado de la boda que venía a confrontarme, pero el vehículo siguió de largo. El mundo continuaba girando, ajeno a mi pequeña revolución personal. Alrededor de las 11:30 de la noche, cuando ya había contestado mi 10ª negativa a los números desconocidos, vi en la pantalla el nombre que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo: Selina, mi hija. El corazón se me aceleró tanto que pude sentir las palpitaciones en todo el pecho. Dejé que sonara una vez, 2 veces, 3 veces, antes de decidir contestar. ¿Mamá? La voz de Selina sonaba quebrada, desesperada, completamente diferente a la risa alegre que había escuchado durante toda la noche en el salón. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Los coordinadores dicen que tú cancelaste todo. No entiendo nada. Podía escuchar música de fondo, voces confundidas, el sonido del caos que probablemente se había desatado en el salón. Estoy en mi casa, Selina, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿En tu casa? Pero mamá, es mi boda. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué cancelaste las flores y la comida? Todos están preguntando qué pasó. Guillermo está furioso. Su familia está preguntando por qué la madre de la novia arruinó la celebración. Cada palabra de mi hija era como una bofetada, pero yo ya había tomado mi decisión. Selina, mi amor,
Durante toda la noche estuve sentada en una silla plegable al lado de la puerta del baño, mientras que hasta los parientes más lejanos de tu esposo tenían lugares de honor. Mi voz comenzó a quebrarse, pero continué. Nadie notó cuando me fui. Ni tú, ni tu esposo, ni ninguno de esos invitados importantes. Fui invisible en la boda de mi propia hija. Mamá, pero tú sabías que iba a haber muchos invitados. No podíamos poner a todo el mundo en las mesas principales. ¿Todo el mundo, Selina? Yo soy tu madre. Soy la mujer que te cargó en brazos cuando naciste, que se desveló cuando tenías fiebre, que trabajó 2 turnos durante 15 años para pagarte los estudios. Y me pusieron al lado del baño como si fuera una molestia. Del otro lado de la línea escuchaba sollozos y voces de fondo. Guillermo dice que tienes que volver ahora mismo y arreglar esto. Dice que su familia está muy molesta. Esas palabras fueron el colmo. Mi propia hija no me estaba pidiendo que regresara porque me extrañaba, sino porque su esposo se lo exigía. Selina, yo no tengo que arreglar nada. Quien tiene que arreglar algo es tu esposo, que humilló a la mujer que pagó la mitad de su boda perfecta. ¿Tú pagaste la mitad?, preguntó mi hija con sorpresa genuina. En ese momento me di cuenta de que Selina realmente no sabía cuánto había costado mi participación en su boda. Mi amor, yo pagué $15,000. Hipotequé mi casa, vendí todo lo que tenía valor, trabajé turnos extras durante 6 meses. Y lo hice con amor, porque quería que tuvieras la boda de tus sueños. Pero nunca imaginé que en esa boda de ensueño no habría lugar digno para mí. El silencio del otro lado de la línea se extendió por varios segundos. Solo podía escuchar la música distorsionada y las voces cada vez más alteradas de los invitados. Mamá, yo no sabía. Pensé que entre las 2 familias. Guillermo me dijo que sus padres se encargarían de la mayor parte. Los padres de Guillermo se encargaron de supervisar que todo fuera elegante, mi amor. Pero el dinero real y duro, salió de mis manos arrugadas de tanto trabajar. Pero mamá, ¿qué va a pasar ahora? Ya se llevaron las flores principales, desconectaron la música, están recogiendo la comida. Los invitados están confundidos. Algunos ya se están yendo. La tía Edith dice que nunca había visto algo tan vergonzoso. Vergonzoso era mi lugar al lado del baño, Selina. Vergonzoso era que tu madre no tuviera ni una sola fotografía contigo el día de tu boda. Vergonzoso era que me trataran peor que a una empleada en el evento que yo ayudé a pagar. Escuché como mi hija le decía algo a alguien que estaba cerca, probablemente a Guillermo. Luego regresó al teléfono. Mamá, Guillermo dice que si regresas ahora mismo y hablas con los coordinadores, tal vez puedan arreglar algo. Dice que puede haber sido un malentendido con los lugares de las mesas. ¿Un malentendido? Selina, tu esposo sabía perfectamente dónde me habían puesto. De hecho, estoy segura de que fue idea suya. No digas eso de Guillermo, mamá. Él me ama y solo quiere lo mejor para nosotros. Esas palabras me partieron el corazón más que cualquier humillación de la noche. Mi hija estaba eligiendo defender al hombre que había permitido que la humillaran, en lugar de reconocer el dolor que me habían causado. Selina, si Guillermo realmente te amara, habría tratado a tu madre con respeto. El amor no funciona humillando a la familia de la persona que amas. Mamá, por favor, te lo ruego. Regresa. Podemos arreglar esto. Podemos hablar con los coordinadores, reorganizar las mesas, hacer que todo vuelva a la normalidad. La desesperación en la voz de mi hija era palpable, pero yo sabía que ya no había vuelta atrás. Mi amor, ya no se puede arreglar. Lo que pasó esta noche reveló algo que llevaba meses gestándose. Tu esposo nunca me ha respetado, y tú has permitido que eso suceda. Eso no es cierto, mamá. ¿No es cierto? Selina, ¿cuándo fue la última vez que cenaste en mi casa? ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo me dirigió la palabra con amabilidad? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en sus planes como pareja? El silencio que siguió a mis preguntas fue más elocuente que cualquier respuesta. Mamá, no puedes arruinar mi boda por esto. Es el día más importante de mi vida. Y por eso mismo duele tanto, mi amor. El día más importante de tu vida, y en ese día decidiste que yo no merecía ni siquiera un lugar digno donde sentarme. ¿Sabes lo que eso significa para una madre?
La conversación telefónica con Celina continuó durante varios minutos más, cada palabra cargada de dolor y desesperación de ambos lados. Mamá, Guillermo dice que sus padres están muy enojados. Dice que esto va a afectar su reputación en la sociedad. Su familia invirtió mucho dinero en esta boda también. Esa declaración me hizo reír con amargura. ¿Invirtió mucho dinero? Celina, pregúntale a tu esposo exactamente cuánto dinero puso su familia en esta boda. Pregúntale cuánto pagaron por las flores, por el salón, por la comida, por tu vestido. Mamá, eso no importa ahora. Lo que importa es que... Sí importa, mi amor. Importa mucho. Porque mientras yo me mataba trabajando para reunir $15,000, la familia de tu esposo solo se encargó de criticar cada decisión que yo no podía permitirme tomar. Ellos eligieron el menú más caro porque sabían que yo lo iba a pagar. Eligieron las flores más elegantes porque mi tarjeta de crédito las iba a cubrir. El ruido de fondo en la llamada se intensificó. Podía escuchar voces alteradas, discusiones, el sonido de sillas siendo movidas. Mamá, los invitados se están yendo. Algunos están muy molestos. La familia de Guillermo dice que nunca habían visto algo tan irresponsable. Doña Isaura está llorando. Que llore todo lo que quiera, Celina. Yo lloré en silencio durante meses mientras planificaba esta boda, y nadie se preocupó por mis lágrimas. Pero mamá, ¿no entiendes que esto me hace quedar mal a mí también? Soy yo quien va a tener que dar explicaciones a toda esta gente. Soy yo quien va a cargar con la vergüenza de que mi madre arruinó mi propia boda. Esas palabras me dolieron más que todo lo que había pasado en el salón. Mi hija estaba más preocupada por la opinión de los invitados que por entender por qué su madre había tomado una decisión tan drástica. Celina, la única que debería sentir vergüenza es la persona que puso a su madre al lado del baño en su boda. La única que debería dar explicaciones es la novia que permitió que trataran a la mujer que la crió como si fuera una intrusa en su propia celebración. Mi voz se quebró finalmente, y las lágrimas que había contenido toda la noche comenzaron a fluir libremente. Mamá, yo no sabía que te habían puesto ahí. Yo pensé que tenías un buen lugar. ¿No sabías? Celina, tú viste dónde estaba sentada cuando fuiste al baño. Me viste en esa silla plegable y no dijiste nada. Solo me sonreíste y seguiste con tu vida como si fuera normal que tu madre estuviera escondida en un rincón. El silencio que siguió confirmó mis palabras. En el fondo pude escuchar la voz de Guillermo gritando. Dile a tu madre que tiene que venir inmediatamente a arreglar este desastre. Mi familia está furiosa. Esto va a salir en todos los periódicos sociales. Su voz sonaba más preocupada por su imagen pública que por el bienestar de su esposa. ¿Escuchaste eso, Celina? Tu esposo no está preocupado porque tú estés sufriendo. Está preocupado por su reputación. Mamá, Guillermo está muy estresado. Ha invertido mucho en esta boda. ¿Invertido qué, exactamente? Porque según mis cuentas, lo único que invirtió Guillermo fue su capacidad para humillar a mi familia. Todo lo demás lo pagué yo con el sudor de mi frente y la venta de mis recuerdos más preciados. Mi hija guardó silencio nuevamente, y pude escuchar cómo le preguntaba algo a Guillermo en voz baja. Después de una pausa, Celina regresó al teléfono con una voz más pequeña, más insegura. Mamá, Guillermo dice que él pagó, que él se encargó de supervisar todo. Supervisar no es pagar, mi amor. Pregúntale específicamente qué facturas pagó él con su propio dinero. Pregúntale si puso un solo dólar para tu vestido, para las flores del altar, para la comida que se estaban sirviendo a sus invitados. El ruido de fondo cambió. Ya no era música ni conversaciones animadas. Ahora era el sonido del caos, de gente discutiendo, de coordinadores tratando de explicar lo inexplicable. Mamá, ya casi no queda nadie en el salón. Los que se quedaron están haciendo preguntas que no sé cómo responder. ¿Qué les digo cuando me pregunten por qué mi madre se fue y canceló todo? Diles la verdad, Celina. Diles que trataron tan mal a la madre de la novia que ella prefirió irse a casa y llevarse consigo la dignidad que le quedaba. Diles que cuando humillas a la persona que está financiando tu fiesta, esa persona tiene derecho a retirar su apoyo. Mi voz sonaba más fuerte ahora, más segura de mi decisión. Pero mamá, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ya no vamos a hablar más?
¿Ya no vas a ser mi mamá? Esa pregunta me rompió el corazón. Por supuesto que seguiría siendo su madre, pero nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Selina, yo siempre voy a ser tu madre. Siempre voy a amarte. Pero ya no voy a permitir que me traten como si fuera menos que nada. Ya no voy a sonreír y aguantar cuando tu esposo me desprecie. Guillermo no te desprecia, mamá. Selina, abre los ojos. Tu esposo nunca ha comido en mi mesa sin hacer comentarios despectivos sobre mi comida. Nunca ha estado en mi casa sin mirar con asco mis muebles viejos. Nunca me ha hablado sin esa actitud de superioridad que me hace sentir como una campesina ignorante. Cada palabra era verdad, y ambas lo sabíamos. Tal vez podríamos hablar todos juntos mañana, cuando estemos más calmados. Tal vez podríamos arreglar las cosas. La esperanza en la voz de mi hija me dio una punzada de dolor. Mi amor, algunas cosas no se pueden arreglar con palabras. Lo que pasó esta noche mostró algo que llevaba mucho tiempo creciendo en silencio. Tu esposo nunca me va a respetar, y tú has elegido ponerte de su lado en lugar del mío. Yo no he elegido ningún lado, mamá. Sí lo has hecho, Selina. Cuando permitiste que me pusieran en esa silla plegable, elegiste su comodidad sobre mi dignidad. Cuando me viste sentada ahí y no dijiste nada, elegiste evitar conflictos en lugar de defender a tu madre. Cuando él me insultaba con sus comentarios, elegiste quedarte callada para mantener la paz. En ese momento escuché una voz nueva en el fondo. Era la voz de doña Isaura, gritando histéricamente. Que venga esa mujer loca inmediatamente. No puede hacer esto. Nosotros también pusimos dinero en esta boda. Sus palabras confirmaron lo que yo había sospechado durante meses. La familia de Guillermo había mentido sobre su contribución financiera, probablemente para justificar su control total sobre las decisiones de la boda. ¿Escuchaste eso, Selina? Tu suegra dice que ellos también pusieron dinero. Pregúntales exactamente cuánto pusieron. Pídeles los recibos. Porque yo tengo todos los míos guardados, y suman exactamente $15,342. Desde el depósito del salón hasta las flores del altar que se acaban de llevar. Mi hija no respondió, y yo supe que finalmente estaba empezando a entender la magnitud de lo que había pasado. La conversación estaba llegando a su fin, y ambas lo sabíamos. Mamá, ¿hay alguna manera de que esto se pueda arreglar? Tal vez, mi amor. Pero tendría que empezar por un reconocimiento sincero de lo que hicieron mal. Y no solo de tu parte, sino especialmente de la parte de tu esposo y su familia. Tendrían que disculparse por humillarme, y tendrían que comprometerse a tratarme con el respeto que merezco como tu madre. Voy a hablar con Guillermo. No, Selina. Si Guillermo quiere arreglar esto, él va a tener que hablar conmigo directamente. Va a tener que mirarme a los ojos y explicarme por qué pensó que era apropiado tratar así a la madre de su esposa. Y va a tener que hacerlo sin que tú estés ahí defendiéndolo. Sabía que eso nunca iba a pasar, pero era lo mínimo que podía exigir. La llamada terminó con ambas llorando, cada una en su propio mundo de dolor y confusión. Colgué el teléfono sabiendo que acababa de cambiar mi vida para siempre. Tal vez había perdido a mi hija. Tal vez había arruinado la única relación importante que tenía en el mundo, pero había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo, mi respeto propio. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi cama durante largo rato, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Las lágrimas habían dejado de fluir, reemplazadas por una extraña sensación de paz mezclada con una profunda tristeza. Había defendido mi dignidad, pero el precio había sido altísimo. Me levanté y fui hasta la ventana de mi habitación, mirando la calle silenciosa donde nada había cambiado, excepto yo. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Mi teléfono no dejaba de sonar con números desconocidos que ya no contestaba. Algunos eran de coordinadores de eventos todavía tratando de entender qué había pasado, otros probablemente de curiosos que habían escuchado la historia. La noticia de la boda interrumpida se había extendido rápidamente en los círculos sociales de la ciudad, y yo me había convertido en el tema de conversación de gente que ni siquiera me conocía. El martes por la mañana, 3 días después de la boda, escuché que tocaban a mi puerta. Mi corazón saltó esperando que fuera Selina, que hubiera venido a pedirme perdón y a arreglar las cosas entre nosotras. Pero cuando abrí, me encontré con un joven que no conocía,
vestido con traje elegante y expresión seria. «¿Señora Gregoria López? Vengo de parte de la familia Mendoza, los padres de Guillermo. Quisieran tener una conversación con usted. Dígale a la familia Mendoza que si quieren hablar conmigo, pueden venir personalmente. No envío mensajeros para asuntos tan importantes». El joven se veía incómodo, claramente no esperaba esa respuesta. «Señora, ellos prefieren que la reunión sea en un lugar neutral. Tal vez en un restaurante o en una oficina». «Joven, durante 6 meses acepté reunirme donde ellos quisieran, sonreír cuando me insultaban y callarme cuando me despreciaban. Esos días terminaron. Si quieren hablar, saben dónde vivo». El jueves llegó una carta formal de un abogado. Al principio me asusté, pensando que me iban a demandar por los daños y perjuicios de la boda interrumpida. Pero cuando la leí, descubrí que era una propuesta de compensación mutua por los inconvenientes causados. Ofrecían pagarme $3,000 si yo firmaba un documento comprometiéndome a no hablar públicamente sobre lo sucedido en la boda. Me reí hasta llorar. Querían comprar mi silencio por menos de un cuarto de lo que yo había invertido en esa humillación. Esa misma tarde, mientras barría el patio de mi casa vacía, vi un auto conocido estacionarse frente a mi puerta. Era el auto de Celina, pero ella no se bajó inmediatamente. Se quedó ahí sentada durante varios minutos, probablemente reuniendo valor para enfrentar a su madre. Finalmente la vi caminar lentamente hacia mi puerta, con pasos inseguros y los ojos hinchados de tanto llorar. «Hola mamá», me dijo con voz pequeña cuando le abrí la puerta. «¿Puedo pasar?». La dejé entrar y nos sentamos en la cocina, en las 2 únicas sillas que me quedaban. Se veía diferente, menos elegante, más parecida a la niña que había criado. «Mamá, he tenido 3 días muy difíciles. Guillermo y yo hemos estado peleando constantemente. Su familia está furiosa conmigo, dice que todo es culpa mía por no haber controlado mejor la situación contigo». «¿Controlado la situación conmigo?», repetí con incredulidad. «Celina, yo no soy una situación que se controla. Soy tu madre». Ella asintió, secándose los ojos con un pañuelo arrugado. «Lo sé, mamá. Y por eso vine. He estado pensando mucho en todo lo que me dijiste por teléfono, y fui a preguntarle directamente a Guillermo cuánto dinero había puesto su familia en la boda». Mi corazón se aceleró. «¿Y qué te dijo?». Al principio trató de evitar la pregunta, hablando de contribuciones, no monetarias, y supervisión de calidad. Pero yo insistí. Le dije que necesitaba saber exactamente cuántos dólares habían pagado. Celina hizo una pausa, como si le costara trabajo continuar. «La verdad es que pagaron menos de $2,000, mamá. Solo el alquiler del auto que nos llevó a la iglesia y algunos gastos menores». Sentí una mezcla de vindicación y tristeza. Tenía razón sobre todo, pero eso no hacía que la situación fuera menos dolorosa. «¿Y cómo reaccionó cuando te diste cuenta de que yo había pagado casi 8 veces más que su familia?». Se puso furioso. Dijo que el dinero no era lo importante, que lo que importaba era la clase y la elegancia que su familia había aportado al evento. Dijo que sin su supervisión, la boda habría sido un desastre de mal gusto. Esas palabras me hirieron como si las hubiera escuchado directamente de los labios de Guillermo. «¿Y tú qué le dijiste?». Le dije que su supervisión elegante había resultado en que mi madre, la persona que más amo en el mundo y que más había sacrificado por esa boda, terminara sentada en una silla plegable al lado del baño. Le dije que toda su clase y elegancia no valían nada si venían con tanta crueldad. Me sorprendió escuchar esas palabras de mi hija. Durante meses había pensado que la había perdido completamente, que había elegido el mundo de Guillermo sobre el nuestro. ¿Y él qué respondió? Que yo estaba siendo muy dramática, que era normal que en bodas grandes algunas personas tuvieran que sentarse en lugares menos prominentes. Que tú habías exagerado al irte y arruinar todo por una simple cuestión de asientos. «Una simple cuestión de asientos», repetí amargamente. «Celina, ¿tú realmente crees que esto fue solo por donde me sentaron?». Mi hija negó con la cabeza. «No, mamá. Ahora entiendo que fue la culminación de meses de desprecio y humillaciones. He estado recordando todas las veces que Guillermo hizo comentarios despectivos sobre nuestra casa, sobre tu trabajo, sobre nuestra forma de vivir. He estado recordando todas las veces que yo me quedé callada en lugar de defenderte».
Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos nuevamente. Por fin mi hija estaba viendo la situación claramente. Mamá, quiero pedirte perdón. Perdón por permitir que te trataran mal. Perdón por no defender a la mujer que me dio todo en la vida. Perdón por estar tan deslumbrada por un mundo que no nos pertenece que perdí de vista lo que realmente importa. Me levanté y abracé a mi hija con todas mis fuerzas. Era el abrazo que había estado esperando durante meses, el reconocimiento que había necesitado escuchar. Mi amor, yo también tengo que pedirte perdón. Perdón por arruinar tu boda. Perdón por crear un escándalo en el día que debería haber sido el más feliz de tu vida. No, mamá. Mi boda se arruinó en el momento en que permitimos que te pusieran en ese lugar humillante. Lo que tú hiciste fue defenderte. Nos quedamos abrazadas durante largo rato, llorando juntas por todo el dolor que habíamos acumulado en esos meses. Finalmente nos separamos y ella me miró a los ojos. Mamá, tengo que contarte algo más. Guillermo me dio un ultimátum. Dice que si no corto contacto contigo completamente, él va a pedir el divorcio. Dice que no puede estar casado con alguien cuya madre sea tan problemática e impredecible. Mi corazón se encogió. Había temido que llegaría este momento. ¿Y qué vas a hacer, mi amor? Celina sonrió por primera vez desde que había llegado. Le dije que si esa era su decisión, mejor que empezara los trámites de divorcio inmediatamente. Le dije que prefiero quedarme sin esposo antes que sin madre. No podía creer lo que estaba escuchando. Celina, no tienes que elegir entre. Si tengo que elegir, mamá. Y ya elegí. Elegí a la mujer que trabajó 2 turnos para pagar mis estudios. Elegí a la mujer que vendió sus joyas más preciadas para comprarme un vestido de novia. Elegí a la mujer que hipotecó su casa para darme la boda de mis sueños, aunque esa boda terminara siendo una pesadilla. Me senté nuevamente, abrumada por la decisión de mi hija. Pero mi amor, el matrimonio es algo serio. Tal vez pueden ir a terapia de pareja, tal vez pueden. Mamá, un hombre que me pide elegir entre él y mi madre no es un hombre que me merezca. Un hombre que humilla a la mujer que me crió no es un hombre con quien quiero pasar el resto de mi vida. Los días siguientes fueron extraños pero reconfortantes. Celina se mudó de regreso a mi casa, trayendo solo sus pertenencias personales. Guillermo no intentó convencerla de que regresara, confirmando que su ultimátum había sido real. En lugar de eso, envió abogados para acelerar el proceso de divorcio, aparentemente más preocupado por desvincularse rápidamente del escándalo que por salvar su matrimonio. La historia de la boda interrumpida siguió circulando por la ciudad durante semanas. Algunos me criticaban, llamándome egoísta y dramática. Otros, especialmente mujeres mayores que habían vivido situaciones similares, me felicitaban por haber defendido mi dignidad. Bien hecho, Gregoria, me dijo doña Carmen del Mercado. Ya era hora de que alguien les enseñara a esos ricos que el dinero no les da derecho a pisotear a la gente trabajadora. 3 meses después del incidente, Celina consiguió trabajo como maestra en una escuela primaria. No ganaba mucho, pero era suficiente para ayudar con los gastos de la casa y para que poco a poco pudiéramos recuperar algunos de los muebles que había tenido que vender. Mamá, me dijo una tarde mientras preparábamos la cena juntas, creo que esta es la vida que siempre debimos tener. Solo nosotras dos, apoyándonos mutuamente. Un año después, cuando ya habíamos logrado estabilizar nuestras finanzas y reconstruir nuestro hogar, recibimos una visita inesperada. Era Enrique, el primo de Guillermo que había sido amable conmigo en el auto camino a la iglesia. Señora López, vengo a pedirle disculpas en nombre de mi familia. Lo que le hicieron en esa boda fue imperdonable. No tienes por qué disculparte por las acciones de otros, joven, le respondí. Sí tengo que hacerlo, porque yo estuve ahí y no dije nada. Debí haber protestado cuando vi dónde la habían sentado. Debí haber defendido a una señora que claramente merecía mucho más respeto. Sus palabras me conmovieron profundamente. Señora López, continuó Enrique, quiero que sepa que no toda la familia de Guillermo piensa igual que él. Muchos de nosotros nos sentimos avergonzados por lo que pasó. Y quiero que sepa también que Guillermo se ha quedado prácticamente sin amigos. La gente decente no quiere asociarse con alguien que trata tan mal a su suegra. Celina y yo intercambiamos miradas. No sentíamos satisfacción por la caída social de Guillermo,
pero sí cierto alivio al saber que sus acciones habían tenido consecuencias. «Joven», le dije a Enrique, «agradezco mucho que hayas venido. Significa mucho para nosotras saber que hay gente buena en tu familia». Ahora, cuando miro hacia atrás a esa noche en el Salón Vista Hermosa, ya no siento solo dolor. También siento orgullo por haber tenido el valor de defender mi dignidad cuando parecía que todo el mundo conspiraba para quitármela. Siento gratitud por haber recuperado a mi hija, no solo físicamente sino emocionalmente. Y siento esperanza por el futuro que estamos construyendo juntas. Esa silla plegable al lado del baño se convirtió en el símbolo de todo lo que estaba dispuesta a tolerar por amor. Pero también se convirtió en el punto de quiebre que me devolvió mi valor propio. A veces las lecciones más importantes de la vida llegan disfrazadas de humillaciones. Y a veces, defenderte a ti mismo es el regalo más grande que puedes darle a las personas que amas, aunque al principio no lo entiendan. Celina y yo aprendimos que el amor verdadero nunca requiere que sacrifiques tu dignidad. Aprendimos que las familias se construyen con respeto mutuo, no con dinero o estatus social. Y aprendimos que sometimes, la decisión más difícil es también la más correcta. Mi lugar en la boda de mi hija nunca debió ser una silla plegable en la puerta del baño. Mi lugar debió ser junto a ella, celebrando el amor y la familia. Pero cuando ese lugar me fue negado, encontré algo aún más valioso. Encontré mi fuerza, mi voz, y finalmente, encontré el camino de regreso a casa con mi hija. Han pasado 2 años desde aquella noche que cambió nuestras vidas para siempre. 2 años desde que me levanté de esa silla plegable y decidí que mi dignidad valía más que mantener las apariencias. Ahora, mientras escribo estas líneas en la cocina de nuestra casa restaurada, puedo decir con certeza que fue la decisión más difícil y más acertada de mi vida. Celina está en la sala corrigiendo tareas de sus estudiantes. Se convirtió en una maestra excepcional, amada por los niños y respetada por los padres de familia. Ya no es la mujer insegura que trataba de encajar en un mundo que la despreciaba. Ahora es fuerte, independiente y, sobre todo, feliz. Verla así me llena el corazón de una satisfacción que ningún dinero podría comprar. La casa ya no está vacía. Poco a poco hemos ido reemplazando los muebles que vendí para pagar esa boda maldita. No son muebles elegantes ni costosos, pero son nuestros, comprados con trabajo honesto y amor genuino. La mesa donde desayunamos cada mañana, el sofá donde vemos televisión por las noches, la cama donde duermo tranquila sabiendo que mi hija está a salvo en la habitación de al lado. A veces me preguntan si me arrepiento de haber arruinado la boda de mi hija. La respuesta siempre es la misma: no arruiné ninguna boda. Una celebración donde la madre de la novia es tratada como basura ya está arruinada desde el principio. Yo solo puse fin a una farsa dolorosa y cara. Guillermo se volvió a casar el año pasado, con una mujer de su misma clase social cuya madre, por supuesto, tuvo un lugar de honor en la ceremonia. Según me cuenta Enrique cuando nos visita ocasionalmente, la nueva esposa de Guillermo es tan arrogante como él, y juntos forman una pareja perfectamente despreciable. Se merecen el uno al otro. El dinero que gasté en aquella boda lo recuperé trabajando, como siempre he hecho. Fue difícil, especialmente a mi edad, pero cada dólar ganado con esfuerzo propio me devolvió un poco más de autoestima. Ya no debo ni un centavo de la hipoteca que tuve que hacer. La casa es completamente nuestra otra vez. Celina ha salido con algunos hombres buenos, trabajadores como nosotras, que la tratan con el respeto que merece. Hombres que llegan a nuestra casa y me saludan con cariño genuino, que comen mi comida sin hacer muecas de disgusto, que entienden que el amor de una mujer viene con el respeto a su familia. Si alguno de ellos se convierte en mi yerno, será bienvenido con los brazos abiertos. He aprendido que el amor no puede existir sin respeto. Que una madre que no se respeta a sí misma no puede enseñarle a su hija a exigir respeto de otros. Que las humillaciones silenciosas no son virtudes, son errores que hay que corregir antes de que sea demasiado tarde. También he aprendido que la verdadera elegancia no tiene nada que ver con el dinero. La elegancia está en tratar bien a la gente que te sirve, en incluir en lugar de excluir, en reconocer los sacrificios de quienes te aman. Doña Isaura tenía vestidos caros y joyas brillantes, pero no tenía ni una pizca de elegancia real. Los vecinos del barrio me tratan con un respeto nuevo. Ya no soy solo la pobre señora López que se mata trabajando. Ahora soy la señora López que no se dejó humillar por esos ricos creídos. Es curioso cómo defenderse puede cambiar la percepción que otros tienen de ti,
pero más importante, puede cambiar la percepción que tienes de ti misma. Si pudiera regresar a esa noche en el Salón Vista Hermosa, haría exactamente lo mismo. Me levantaría de esa silla plegable con la cabeza en alto, caminaría hacia la salida sin mirar atrás, y haría esas llamadas telefónicas que devolvieron el control de mi vida a mis propias manos. Porque al final del día, lo único que realmente poseemos es nuestra dignidad. Todo lo demás se puede perder, se puede vender, se puede quitar. Pero la dignidad solo la podemos entregar nosotros mismos, y yo me niego a seguir entregando la mía. Mi nombre es Gregoria López, tengo 72 años, y por primera vez en mucho tiempo,